En los huesos apendiculares tenemos a la escápula, que es un hueso largo triangular y se encuentra en la parte posterior del tórax a nivel de las 7 costillas. Esta consta de 2 caras, anterior y posterior, 3 bordes, superior, medial y lateral, y los 3 ángulos que tenemos son superolateral, superomedial e inferior. Sus características anatómicas de importancia: en su cara anterior será la fosa subescapular y en su cara posterior tendremos a la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, la espina, que es la que divide estas dos fosas, el acromion, la apófisis coracoides, el cuello de la escápula y su cavidad glenoidea. Aquí tenemos una vista lateral donde se puede distinguir mejor el acromion y la cavidad glenoidea. Ahora tenemos a la clavícula, que es un hueso alargado extendido desde el esternón a la escápula. Este se articula con el esternón medialmente y con la escápula lateralmente. Sus características es que tiene 2 caras, superior e inferior, 2 bordes, anterior y posterior, y 2 extremidades, que es la lateral y la medial. La medial es conocida también como esternal y la lateral como acromial. Aquí tenemos ambas vistas, que es la superior y la posterior. En la superior se pueden ver las extremidades, la lateral y la medial, que en este caso viene siendo la extremidad acromial y la extremidad esternal. Y en la posterior, realmente su característica de importancia solo es la tuberosidad conoidea. Aquí tenemos al húmero, que es un hueso largo, por lo tanto cuenta con un cuerpo o diáfisis y 2 extremidades, que es la proximal y la distal, también conocidas como epífisis. Esta se articula superiormente con la escápula e inferiormente con el radio y cúbito. Aquí tenemos sus ambas vistas, que es la anterior y la posterior. En su porción proximal podemos encontrar el troquíter, el troquín, la cabeza del húmero, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Y en su porción distal podemos encontrar la fosa radial, la fosa cubital, el capítulo humeral, la tróclea y el cóndilo humeral, que este se divide en el cóndilo medial y lateral. De este lado tenemos una mejor vista de todas las características que acabo de mencionar, como por ejemplo en su epífisis distal podemos ver ya la fosa radial, la fosa cubital, otra vez el capítulo, la tróclea y los epicóndilos. Y en su porción distal ahí ya tenemos a lo que es el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, la cabeza del húmero, que desde esta vista donde se encuentra queda como posterior, y el cuello del húmero. Continuamos con el radio, que es un hueso largo, por lo tanto tiene 2 epífisis, una proximal y otra distal, y su diáfisis o cuerpo. Su extremidad inferior del radio está más desarrollada que la superior, a la inversa de lo que sucede en la ulna del cúbito, y este se articula en la porción proximal con el húmero y cúbito, y en la porción distal con los huesos del carpo y el cúbito también. Aquí tenemos la vista anterior y posterior, y como había mencionado, en su porción proximal vamos a encontrar la cabeza y el cuello del radio y la tuberosidad del radio. En su porción medial o en su cuerpo vamos a encontrar el borde interóseo, que es donde se inserta la membrana interósea, y esta une el borde interóseo del cúbito, y esa conexión entre ambos crea la articulación radiocubital para el movimiento de pronación y supinación. En su porción distal vamos a encontrar la apófisis estiloides, ubicada en una vista anterior, y igual si seguimos en la porción distal pero en una vista posterior vamos a encontrar el tubérculo dorsal del radio y los surcos de los tendones de los músculos extensores. Y para terminar sus características tenemos a la base del radio, que en las imágenes no se logra ver ya que se encuentra en una porción distal inferior. Pero en esta se van a encontrar la carilla articular del escafoides y la carilla articular para el semilunar del carpo. Y ahora tenemos a la ulna, o también conocido como cúbito,
que este se encuentra en una porción medial, es un hueso largo, es decir, consta de dos epífisis, la proximal y distal, y su diáfisis o cuerpo. Este se encuentra algo inclinado lateralmente desde el proximal a distal, forma con el húmero el ángulo obtuso de abertura lateral y se articula proximalmente con el húmero y radio y distalmente con el radio. Y en sus características anatómicas de importancia vamos a encontrar en la porción proximal al olecranon, la escotadura troclear, la apófisis coronoides y la escotadura radial. En una porción medial o en el diáfisis vamos a encontrar solamente el borde interóseo que, como mencioné anteriormente, conecta, ahí se inserta la membrana y une al borde interóseo del radio. Y en su porción distal vamos a encontrar la circunferencia de la cabeza del cúbito y la cabeza del cúbito. Yo les voy a hablar acerca de los carpos de la mano, que son esto que podemos ver aquí. Los carpos, ¿qué son? Son 8 huesitos cortos que se encuentran en hileras de a 2, o sea, se encuentran acomodados en hileras de 2 o en filas de 2. Lo podemos encontrar también como primera fila y segunda fila. Vamos a tener en la primera fila a 4 huesitos, que es el escafoides en color rojo, semilunar en color azul, piramidal en color verde y fisiforme en color amarillo. En la segunda fila vamos a tener al trapecio en color rosa, al trapezoide color gris, hueso grande color como medio verde aguamarino y hueso ganchoso en el morado. Algunas características que me gustaría mencionar acerca de alguno de estos huesos, empezando por el escafoides, es que va a tener un tubérculo del escafoides, igual como su nombre lo dice. Y tanto escafoides como semilunar van a pertenecer al radio, como vimos en temas anteriores. Y en la hilera o en la fila, en la segunda fila, el trapecio va a tener un tubérculo del trapecio. El hueso grande va a tener una cabeza y una base. Y el hueso ganchoso eh, va a tener un gancho ganchoso. En el hueso grande, esta parte de aquí vendría siendo la cabeza y esta parte de aquí vendría siendo la base. Igual me gustaría mencionar las articulaciones de cada uno. El escafoide se va a articular con el radio, el semilunar, el hueso grande, el trapecio y trapezoides. El semilunar se va a articular con el radio, escafoides, piramidal y hueso grande. Y hueso ganchoso también. Igual me gustaría mencionar que el semilunar tiene 6 caras. 4 de esas 6 caras van a ser articulares. El piramidal se articula con el pisiforme, semilunar y ganchoso, hueso ganchoso. Y el fisiforme se va a articular con el piramidal. En la segunda fila vamos a encontrar que el trapecio se va a articular con el escafoides, el trapezoide y el primer metacarpiano. El trapezoide se va a articular con el trapecio, el hueso grande y el escafoides, y también el segundo metacarpiano distal. También otra característica del trapezoide, se me estaba olvidando, es que es el más profundo de los huesos del carpo. Vamos a tener también al hueso grande que se va a articular con el trapezoide, con el escafoides y con el ganchoso. También lo vamos a articular con el segundo, tercero y cuarto metacarpiano. Y el hueso ganchoso se va a articular con el semilunar, con el piramidal, con el hueso grande y el cuarto y quinto metacarpiano. Ahora les voy a hablar acerca de los metacarpos. ¿Qué son los metacarpos? Bueno, son 5 huesitos formados por 5 huesitos, los cuales se van a articular de manera proximal con los huesos de la segunda fila del carpo. Son 5 huesitos que van a constituir al esqueleto de la mano, como vemos aquí, y contiene una diáfisis y 2 epífisis. Una diáfisis y 2 epífisis, tanto proximal como distales. En sus estructuras vamos a ver una cabeza, un cuerpo y una base. En los metacarpos, la base va a ser la proximal y la cabeza va a ser la distal. El quinto es el más fracturado, el quinto metacarpiano, o sea, este de aquí, es el que más se fractura. En el primero
cerca de su cabeza, en esta de aquí, de hecho, los puntitos que se pueden ver de este lado, ahí se van a albergar se van a ubicar dos huesos que son los sesamoideos. Otra cosa que me gustaría mencionar acerca de los metacarpos son algunas de sus articulaciones de cada uno. El primer metacarpiano lo vamos a articular con el trapecio. El segundo metacarpiano se articula con el trapezoide. El tercer metacarpiano se articula con el hueso grande. El cuarto y quinto con el hueso ganchoso. Y ahora vamos con las falanges de la mano. Las falanges de la mano son huesos pequeños. Forman los componentes óseos de la mano. Están articulados por los metacarpianos. Entonces tenemos que las falanges de las manos son, pues, ahora sí que la última parte del esqueleto de la mano. Son estas tres que vemos ahora aquí, a excepción del pulgar. El pulgar solamente va a tener dos falanges. La primera, que vendría siendo la proximal, y la distal. Media no tiene, así que, bueno. Eh, Como ya mencioné del pulgar, pues los tipos son la proximal, que están en verde, las medias, que están en azul, y las distales, que están en naranja. Otra cosa, igual como dato así importante que me gustaría mencionar, es que la falange distal del dedo medio, o sea, este de aquí, es la más fracturada. O sea que si tú golpeas eh, con tu puño la pared o no sé, alguna roca, algún bloque o la cara de algún niño, pues obviamente se te va a fracturar pues lo que viene siendo esta falange distal del, eh, del dedo del medio. Mm. Y algunas características de estos huesos es que son huesos largos y son delicados. Las falanges proximales son un total de 5. Hay 4 falanges mediales, son 4 porque el pulgar no tiene, y son 5 falanges distales. Y también otra cosa que me gustaría mencionar es que tiene el cuerpo y la base. La base va a ser la porción proximal y el cuerpo la porción distal. Ahora les voy a hablar acerca de la cintura pélvica. La cintura pélvica está articulado con el sacro y unido entre sí adelante de la sínfisis del pubis. Entonces está constituida por dos huesos coxales y el sacro. En conjunto unen al miembro inferior, al fémur, al tronco. Y aquí les puse una imagen más o menos de como una parte del hueso coxal, un hueso coxal, y las partes que lo conforman. El hueso coxal se origina del ilión, del isquión y del pubis. El ilión está en una disposición superior, o sea, arriba. El isquión está en una disposición posterior. El isquión, o sea, en una parte se podría decir como más o menos trasera, una parte posterior o más abajito. Y el pubis está en una disposición anterior, o sea, pues delantera, se puede decir. La pelvis está constituida por huesos coxales, el sacro y coxis, ubicada en la parte más baja del tronco. Hay dos pelvis que voy a mencionar, la pelvis mayor y la pelvis menor. La mayor se encuentra, eh, bueno, en la mayor se van a encontrar vísceras abdominales y en la pelvis menor es el espacio final del tubo digestivo y urinario. También me gustaría mencionar acerca de la comparación em, del hombre y la mujer en la pelvis, o sea, la pelvis entre el hombre y la mujer, cuáles son sus diferencias. Y como pueden ver aquí, como que las alitas de la mujer están más abiertas que las del hombre, si se pueden dar cuenta. Entonces, esa es una de las diferencias. Las alas coxales están más abiertas en la mujer. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ubicar el feto. Y en la zona anterior del pubis de la mujer se forma un arco, el del hombre un ángulo. O sea, la de la mujer se forma un arco, y el del hombre un ángulo. También me gustaría mencionar acerca de los bordes, que vamos a tener un borde anterior, un borde posterior, superior e inferior. Em,
El borde inferior se extiende desde el ángulo del pubis, aquí, hasta el cuerpo del isquio, o sea, hasta por aquí. El inferior está bajito. El anterior pues está hacia acá. El posterior casi vertical y superior está hacia la cresta ilíaca. Como ya mencioné anteriormente, pues el hueso costal está constituido por estas tres estructuras anatómicas. También vamos a encontrar aquí en esta laminilla les puse al hueso sacro, a la sínfisis púbica, al agujero obturador y al acetábulo, que el acetábulo va a ser la fosa para la articulación del fémur. Va a tener dos caras, la cara interna y la cara externa. En la cara interna se observa una cresta ósea que separa dos sectores, uno superior, más o menos cóncavo, la fosa ilíaca interna, y otro inferior, que forma parte de la pelvis verdadera. Ahí se encuentra el gran agujero obturador, que es este de aquí, estos dos huequitos obturadores. Y en la cara externa se aprecia en la parte alta una superficie más o menos cóncava en la fosa ilíaca, aquí, en esta área de aquí. Bajo de ella una cavidad articular, el acetábulo. Está la porción ilíaca y debajo de ella vamos a encontrar al acetábulo. Em, para el fémur y más abajo al agujero obturador, como ya mencioné en la cara interna. Ahora les voy a hablar acerca del fémur. El fémur es característico por ser un hueso largo, son los huesos más largos del cuerpo y tiene una cortical fuerte. ¿A qué se refiere? Que es muy difícil que se rompa a nivel del cuerpo. O sea, es demasiado difícil que se pueda fracturar. Sí se puede, pero pues tendrías que hacer un movimiento o algo muy de alto riesgo para que se fracture. Entre sus estructuras vamos a encontrar a la epífisis proximal, a la diáfisis y a la distal. En la epífisis distal vamos a encontrar dos cóndilos femorales, interno e externo, que se van a articular con la tibia y la zona de troclea con la rótula. Eh, como ya mencioné, va a tener una estructura al igual que los anteriores que vimos en las laminillas anteriores. Va a tener la cabeza, el cuello y el cuerpo. En la cabeza es semicircunferencia con cartílago que se articulará con la careta semilunar del coxal. El cuello dentro de la articulación, dentro de la cápsula de la articulación de la cadera. El cuello del fémur une la cabeza a la diáfisis, hacia el lateral del cuello, en el extremo proximal. De diáfisis encontramos a la gran apófisis redondeada, el troclear mayor y una apófisis más pequeña que es el trocante menor. Y tiene tres caras, que es la anterior, la interna y la externa. Y bueno, también mencionar que el fémur se va a articular con los huesos de la parte inferior de la pierna, articulación de la rodilla y articulación de la cadera, que es el hueso pélvico. Y por último les voy a hablar acerca de la rótula. La rótula también es conocida como patela. Eh, Cualquiera de los dos está bien dicho. Bueno, es un hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano. Tiene forma más o menos ovoide irregular. Se divide en faceta media y lateral. La rodilla, fémur y tibia. En esto está compuesto. Sus caras anterior, superficial y convexa. Anterior, posterior y ovalada. Tiene una base y un ápice. La base superior y el ápice inferior. Está constituido por un tejido óseo esponjoso. Se encuentra rodeado por una cubierta compacta y delgada. Es un hueso sólido y muy superficial. Lo podemos ver, o sea, lo que sentimos más o menos, esta parte de por aquí. Y como pueden ver, va a estar rodeado de un montón de cartílagos y tendones, porque pues obviamente aquí es donde vamos a hacer el movimiento de flexión. Eh, Tiene una cresta superior que coincide con la ranura troquear del fémur.
y una porción anterior que no se va a articular, considerada como punto central de conexión entre el tendón común del cuádriceps y el tendón rotuleano. Va a tener varias caras. Aquí les voy a nombrar algunas, que es la cara articular, la cara anterior, va a tener la base, los bordes lateral y medial, un vértice y un ápice. Y bueno, igual me gustaría mencionar su función como cultura general. Su función sirve como palanca para los músculos cuando doblan y enderezan la pierna. O sea, cuando flexionamos, cuando estiramos y hacemos esos tipos de movimiento. Cuando queremos estirarnos, por ejemplo. Protege la articulación de la rodilla. La tibia. La tibia es uno de los dos huesos más importantes del miembro inferior y se caracteriza por ser un hueso grueso, largo y muy resistente. La tibia es una estructura detallada en diferentes partes. Estas son el cuerpo y sus tres caras y tres bordes. El peroné está formado por un cuerpo al que le corresponden tres caras y tres bordes, además de tener una parte superior llamada cabeza del peroné y una parte inferior, denominada meolo externo. Es una estructura formada por tejido óseo que tiene como características anatómicas ser prolongado y estrecho. Falanges del pie. En total poseemos 14 falanges. En su base de las falanges proximales se articulan con los metatarsos, excepto el primer dedo, que es el primer dedo, el dedo gordo como se conoce, que solo posee la falange proximal y distal. El resto de los dedos cuentan con tres falanges, la falange proximal, la intermedia y la distal. Metatarsianos. Los metatarsianos son unos huesos largos formados por un cuerpo prismático triangular con tres caras, superior y laterales, y dos extremos, anterior y posterior. Este último con cinco caras, de las cuales tres son articulares, excepto el 1 y el 5, que solo tiene dos. El metatarso se compone de cinco huesos metatarsianos, que se enumeran desde la cara medial del pie ubicada en el tarso. Huesos del tarso. El tarso es un macizo óseo ubicado en la mitad posterior del pie. Está formado por 7 huesos, cortos agrupados en dos filas, una anterior y otra posterior. La fila constituida por astranago y calcáneo y la fila anterior formada por navicular y cuboide.